escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Hermano Güero, pásela, por favor. Agradezco esa canción para la predicación. Es una de las canciones favoritas de nuestra iglesia. La cantamos y bueno, mirar a nuestro Dios, contemplar la grandeza de nuestro Dios, es algo de lo que ayer hablábamos. Yo, como les dije ayer, hermanos, pienso que nosotros conocemos mucho los mandatos de Dios y eso es bueno. Pero yo creo que antes de uno conocer los mandatos de Dios, uno tiene que conocer a Dios. Uno tiene que conocer a Dios. Y a veces, lo digo verdad, dentro de nuestros púlpitos, nuestro énfasis son los mandatos de Dios. Y eso es bueno, pero antes de los mandatos de Dios tenemos que conocer a Dios. Porque como alguien dijo, en la medida en que tú conoces a Dios, pues puede entender sus actos y puede también entender sus mandatos. Por eso dice la Biblia, el que me ama, mi palabra guardará. No hay manera de que una persona pueda guardar los mandatos de Dios si en su corazón no está el Señor primero. Hoy yo me imagino que el hermano David y yo vamos a predicar mejor que ayer porque nos llevaron a comer a ranchera. Y yo pienso, hermanos, que después de uno comer a ranchera, como la que comimos nosotros, no solamente uno predica mejor, uno canta mejor, uno duerme mejor, uno hace todo mejor. Así que agradezco al pastor ese sacrificio que tuvimos que hacer para agradarlo a él. Tuvimos que esforzarnos y comer como 2 o 3 pedazos cada uno grande de ranchera para que él no se sienta mal. O sea, tenemos que ayudar a nuestros amigos, ¿verdad? Así que gracias al Señor por eso. Josué capítulo 24, les dije que vamos a mirar hoy, ayer, hoy, mañana, todo acerca de cristianos comprometidos, creyentes comprometidos. Eso es lo que hace falta al pueblo de Dios en esta tierra. No digo que no hayan cristianos comprometidos, pero en la medida en que hayan más y que entendamos en cuáles áreas tenemos que estar comprometidos y hacerlo de manera continua, como lo hizo Josué por 85 años. Josué murió a los 110 años y era un joven cuando él comenzó a ministrar con Moisés y vivió los 40 años del desierto. Fue él y Josué, él y Caleb fueron los únicos 2 sobrevivientes. Salieron 603,550 mayores de 20 años que salieron de Egipto y solamente llegaron 2. Y esos 2 llegaron, sobrevivieron y Dios los bendijo porque esos, por encima de todas las circunstancias, mantuvieron su compromiso con el Señor. Y era porque conocían al Señor, hermanos. Es que la fidelidad nuestra va a depender de nuestro conocimiento del Señor y nuestra valoración de Él. ¿Cómo valoramos su obra? Y yo quisiera, los años de vida que me restan, dar a conocer más a nuestro Dios. Y cuando hablo las escrituras le digo, Señor, yo quiero conocerte. Yo no quiero solamente saber de ti, yo quiero conocerte a ti. Y ese debe ser la meta de cada creyente. Y nuestro primer compromiso tiene que ser con el Señor. El segundo compromiso tiene que ser con nuestra familia. En el libro de Josué capítulo 24, versículo número 15, 14 y 15. Yo voy a leer el 14 y todos leemos juntos el versículo 15. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta noche vamos a mirar cristianos comprometidos con Dios por el bienestar de nuestra familia.
Ese es uno de los el segundo gran motivo por el cual usted tiene que hacer un compromiso con Dios. Cristianos que son padres, cristianos que son madres, cristianos que son esposos o esposas o hijos y que están comprometidos con Dios, es una garantía de que van a ser una bendición a su familia y que van a trabajar por el bien de su familia, que van a ser un instrumento de amor y de unidad a la familia. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te bendecimos y te alabamos, oh Dios eterno, te glorificamos, oh Dios santo, tributamos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor que solo tú mereces por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por reunirnos en tu casa, Señor. Nosotros hemos abierto nuestros labios para adorarte. Y ahora, Señor, abrimos nuestros oídos y nuestros corazones para que tú nos hables a nosotros, para que tú te has glorificado en nosotros a través de tu verdad. Trae tu palabra de una manera personal y toma control de tu siervo, Señor. No hemos venido aquí a oír a un hombre hablar acerca de ti, sino tú hablar acerca de ti a través de un hombre, Señor. Glorifícate, Padre de la gloria. Y si hay algún alma que todavía no tiene a Cristo en su corazón, tráela a tus pies. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una institución religiosa puso una valla, así se le llama eso que se pone en las carreteras, una valla, un anuncio grande que decía: ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Y la verdad, hermanos, que si alguien fracasó en su hogar, fracasó en la vida. Con respecto a su mayor responsabilidad, el mayor compromiso terrenal que debe asumir un hombre y que debe asumir una mujer, es guiar a su familia a seguir, amar y a vivir a nuestro Dios. Ese es el mayor compromiso que usted y yo tenemos que asumir en nuestras vidas. Yo le doy muchas gracias a Dios por mi querida madre. Crecimos con ella siendo creyentes. Más adelante mi padre recibió a Cristo, pero ya cuando éramos grandes. Pero ella asumió el compromiso de vivir para el Señor desde el año 1954, cuando ella recibió a Cristo, hasta el año 2015, cuando ella falleció. Yo nunca vi otra cosa que una buena cristiana. Yo nunca vi otra cosa que una mujer de oración. Yo nunca vi otra cosa que una mujer de ayunar. No vi otra cosa de una mujer comprometida con leer la Biblia, con orar, con ir a la iglesia, con dar sus diezmos, con vivir para Dios. Los últimos años lo vivió en mi casa. Para mí fue un deleite poder levantarme por la mañana y cuando ella se despertaba, que terminaba de tener su tiempo de oración, llevarle el desayuno, y ahí en ese cuarto donde ella solía encontrarse con el Señor, ese tiempo que yo había visto en mi casa cuando crecí con ella, y luego cuando la llevé a mi casa y los años que pasó ahí antes de partir con el Señor, siempre fueron en esas dos etapas de mi vida una impresión muy fuerte del compromiso que un cristiano tiene que tener con su Dios y todo lo de Dios, pero el compromiso que ella tuvo de guiarnos a nosotros 5 al camino del Señor. Eso es algo que marcó mi vida, porque así mismo como ella me crió y me formó a mí, así yo formé a mis 3 hijos. Mi intención, mi dedicación primaria no era el ministerio. Mi dedicación primaria no era el ganar a los perdidos, que son necesidades de un varón de Dios. Mi necesidad no era aconsejar a los hermanos en primer lugar. Mi necesidad era mis hijos, mi esposa, dedicarme a ellos primero para que ellos pudieran tener el conocimiento de Dios y entonces poder tener el aval delante de Dios de que podía ocuparme de los demás. Ese ejemplo marcó fuertemente mi vida. Pero es exactamente lo que uno encuentra en las Escrituras. Usted siempre encuentra que hombres y mujeres dedicados y comprometidos con Dios, su segunda prioridad
fue comprometerse más con Dios por el bienestar de su familia, el bienestar espiritual, el bienestar social, el bienestar moral, el bienestar material, el bienestar matrimonial, todo el bienestar de la familia descansa en nuestro compromiso de guiar a nuestra familia en los caminos del Señor. Josué declara aquí, él antes había declarado primero su compromiso con Dios en el capítulo 23. No lo leímos, teníamos muchas enseñanzas ahí en el versículo 23, pero en el capítulo 23, pero en el capítulo 24, él declara claramente al pueblo su compromiso de que él y su casa iban a servir al Señor. Recuérdense que anoche les dije que servir a Dios no es, en el Antiguo Testamento, no era hacer algo para el Señor, sino dedicarse al Señor. Una vida de dedicación a Dios. Y eso es lo que hace que después nosotros seamos siervos del Señor, cuando nos dedicamos a Él. El ejemplo personal tiene mayor impacto que cualquier otra cosa en la vida de nuestros hijos. Nuestra dedicación al Señor, nuestra dedicación a ellos es lo que el Señor anhela en cada uno de nosotros. El ejemplo personal de un padre o una madre en el hogar es el fruto de la apropiación y puesta en práctica de los mandamientos y de los estatutos de Dios presentado en su palabra, y que ellos puedan ver que no solamente papá y mamá nos enseñan la palabra de Dios, sino que papá y mamá viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios, que tiene que haber ese compromiso. Un autor dijo lo siguiente, y espero que usted lo agarre desde el principio: es mejor ver un sermón que oírlo. Es mucho mejor. No es un sermón lo que va a cambiar la vida de nuestros hijos, es que ellos vean el sermón en nuestras vidas. Es mucho mejor, decía este hombre, ver un sermón que oírlo. Y ese ejemplo y ese compromiso, hermanos, es lo que cada uno de nosotros tenemos que asumir. Ustedes jóvenes que están viviendo para el Señor, aprendiendo para dedicarse al Señor, dedíquense en primer lugar al Señor. Dedíquense en segundo lugar a su familia cuando la tengan, pero dedíquense de todo corazón para orar por ellos, para mostrarles las verdades de Dios, para vivirla frente a ellos. Tengan esa prioridad desde que ellos nacen. La sorpresa mía fue, Pastor Luis, que cuando yo le dije a mi mamá que me iba a dedicar al ministerio, yo tenía un mejor trabajo que ella y mi papá no estaba en casa. Yo le daba la mitad de mi salario a ella. Y cuando yo le dije que iba a dejar mi trabajo, mis estudios en la universidad para entrar al instituto bíblico, al seminario, yo dije, yo me imagino que esto va a ser un dolor fuerte para mi mamá por la necesidad que tiene el hogar de recibir mis ingresos. Y cuando yo se lo dije, ella me dio una sonrisa y me dijo: te voy a decir algo que tú no sabes. Cuando tú naciste, yo te agarré en mis brazos y le dije: Señor, yo quiero que él sea un siervo tuyo. Así que eso fue y ha sido la mayor fuente de inspiración para yo servir a Dios. Saber, hermanos, que alguien me crió con ese propósito. Y déjeme decirle que lo más lejos que yo tenía en mi vida era servir al Señor como pastor. Estaba dedicado en mi iglesia, a los 20 años ya me habían elegido diácono de la iglesia y era encargado de jóvenes y de no sé cuántas cosas más. Pero yo estaba muy dedicado a mis estudios, tenía un buen trabajo, tenía proyección de la vida. Pero cuando mi mamá me dijo eso, ya a mí me olvidó, me importó cualquier cosa en la vida, porque yo sabía que entendía ahora cómo había sido criado y formado. Y eso ha marcado mi vida, pero también ha marcado mi ministerio y ha marcado mi compromiso con mi familia. Mis 3 hijos, por la gracia de Dios, los bauticé. Mis 3 hijos los casé, presenté a sus hijos. Los 3 están en la iglesia con sus esposos, 5 de ellos, 3 de ellos dedicados al colegio. Mi hijo menor es pastor juntamente conmigo.
y ver esa obra, yo a veces pensaba, bueno, fue que yo me dediqué mucho a ellos y por eso ese resultado. Después descubrí, hermanos, que detrás de esa bendición de ver a mis hijos estaba la oración y el ayuno de mi mamá, que ni tuvo nada mucho que ver conmigo. Pero hay una continuidad. Yo creo firmemente en criar hijos adultos. Yo creo que uno nunca termina con sus hijos, que uno siempre tiene que estar pendiente de ellos, orando por ellos, aconsejándoles, animándoles, diciéndole esto. Yo fui pastor de mi mamá y de mi papá, y muchas veces mi mamá me decía, ten cuidado con esto. Los mejores consejos me los daba ella. Recuerdo al principio de mi ministerio, para mí mi teóloga favorita es mi mamá. Los mejores consejos que yo he recibido de todos los libros que he leído y de todas las prédicas que he oído, me la dio mi mamá. Al principio de mi ministerio me dijo algo inolvidable: hijo, nunca te pares al púlpito a predicar algo que tú no vives. Qué tremenda verdad, qué impactante verdad. Yo recuerdo que en una ocasión estaba preparando unas enseñanzas para parejas y fui a un libro secular, pero un libro que tiene muy buenas ayudas, y ese libro dice 101 cosas que uno puede hacer para agradar a su esposa. Y yo dije, bueno, voy a incluirlo eso, y de las 101 tomé 3 y lo puse en las notas. Pero sentí una voz que me decía, ¿tú vas a enseñar eso? Y yo dije, sí. ¿Tú lo estás viviendo eso con tu esposa? Y yo dije, no. Y yo dije, no, Señor, perdón, tengo que quitarlo. Yo no puedo enseñar nada que yo no esté viviendo. Pero después como que algo me dijo, déjalo. Así que llegué donde mi esposa, a la casa, después de salir de la oficina, hice las 3 cosas que dicen: que tú tienes que todos los días abrazar a tu esposa, darle un beso y decirle que la ama. Ella me dio un empujón y me dijo, ¿tú nunca has hecho eso conmigo? Así me dijo. Ella es muy expresiva y me empujó y me dijo, ¿tú nunca has hecho eso conmigo? Y yo le dije, es que lo voy a predicar esta noche, y antes de predicarlo tenía que vivirlo. Tenía que ponerlo en práctica. Así que no defraudé ni a Dios ni a mi mamá. Fue la única vez que lo hice, pero lo hice. Pero la verdad, hermanos, es que cada verdad que uno enseña, cada verdad que uno cree, tiene que ser vivida frente a sus hijos. Hay una palabra que se usa mucho recientemente en los libros que están surgiendo nuevos sobre crianza, y ellos dicen que los padres tienen que hacer todo en la vida frente a sus hijos, delante de sus hijos y con sus hijos de manera intencional. Esa palabrita intencional ayuda mucho a que uno diga, si voy a dar mi diezmo y ofrenda y tengo a mi hijo de 8 años al lado, ellos dicen, no lo dé tú, dáselo a tu hijo, dile, hijo, esos son mis diezmos, ponlo ahí. Y cuando viene a recoger las ofrendas, el hijo lo da, y si tú lo haces 3 o 4 o 5 veces, créeme que nunca le tendrás que enseñar a ese niño que diezme, nunca se lo va a tener que enseñar. O que ofrende, que usted siempre le diga, toma, eso es para darlo al Señor, esa ofrenda, dáselo al Señor. Y después que le diste la ofrenda al Señor, le pregunta al hijo, hijo, ¿diste tu ofrenda esta noche al Señor? Sí, yo se la di. Pues mira, esto que está aquí es para ti. Dios siempre da para él y para ti. Y tú y yo, si hacemos todo en la vida de esa manera, nuestros hijos se les va a quedar impregnado la verdad de Dios como nunca en la vida, y después no tendremos que enseñar tanto, no tendremos que corregir tanto, no tendremos que hacer todas esas cosas. Cuando yo me casé y mi esposa y yo siempre en el cuarto, como dice la Biblia en Mateo 6, entra en tu aposento, cierra tu puerta, y tu padre que te oye en secreto te recompensará en público. Pero ya cuando mis hijos estaban de 7, 8, 9 años, mi esposa y yo orábamos en la sala. Yo oraba en la sala y leía mi Biblia en la sala, para que cuando mis hijos pasaban desde sus habitaciones para el comedor a comer, me vieran leyendo y orando al Señor. Para que cuando yo le dijera, hijo, tú hiciste tu devocional hoy, él sepa que ya le había visto a papá haciéndolo. Y yo le animo a todos ustedes que tienen niños pequeños, todo lo que usted haga para Dios, todo lo que usted haga para vivir para Dios, tiene que hacerlo de una manera intencional frente a ellos,
para que ellos puedan, por la gracia de Dios, introyectar esas verdades y principios bíblicos que son los que le van a ayudar a ellos a cumplir ese versículo de Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. De manera, hermanos, que tenemos que establecer el compromiso de vivir con propósitos, de guiar a nuestra familia, de modelar la verdad de Dios delante de nuestra familia. Acompáñenme al libro de Génesis, el capítulo número 5. Génesis, el capítulo número 5. Hay 3 aspectos que usted y yo tenemos que convertir en nuestra casa. Génesis, el capítulo 5 y el versículo número 19. Dice: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y hermanos, solamente para que usted entienda los 3 aspectos que vamos a mirar. Lo que dice la Biblia sobre este hombre es que Enoc, a los 65 años, dice la palabra de Dios, engendró un hijo llamado Matusalén. Y dice la Biblia, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Ahora, siempre uno consulta que el sentido de algunas verdades con comentarios de la Biblia, y varios de los comentarios que consulté dicen que lo que movió a Enoc a caminar con Dios fue el nacimiento de su hijo. Porque la Biblia lo dice así, que vivió Enoc, dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Esa responsabilidad de tener hijos, de tener un hijo, hermanos, nos obliga a nosotros a decir: yo tengo que caminar con Dios. Yo tengo que tener el compromiso de vivir para Dios. Yo tengo que tener eso en mi corazón. Yo tengo que modelarle a mi hijo la vida de Dios. En una época donde no había palabra escrita, en una época donde no se menciona el Espíritu Santo, en una época donde no había iglesias donde congregarse, no había maestros, no había pastor, hermanos, pero había un Dios, y era muy fácil para los antiguos caminar con Dios, aún con la ausencia de esas cosas, porque Dios se encargaba de revelar su verdad y su palabra a su corazón. ¿Y cuál fue el impacto de todo esto? Que Matusalén fue el hombre que más vivió en esta tierra. Porque la Biblia dice que cuando un padre dirige, enseña, cría a sus hijos correctamente, y estos muchachos aprenden a caminar con Dios, dice la Biblia que Dios va a extender sus días. Y yo le atribuyo a los 969 años de este hombre de Dios, se lo atribuyo a la vida que él aprendió a vivir con su padre. Pero después también Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec, que venía a ser el nieto de Enoc. Y luego Lamec tuvo otro hijo un hijo que se llamó Noé, que fue el bisnieto de Enoc. Y la Biblia más adelante nos habla hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aman. Y dice la palabra de Dios aquí en este libro, hablando acerca de Noé, dice en el capítulo 6 y versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Usted no puede hacer una armonía que de dónde aprendió Enoc a caminar con Dios. Es que la influencia nuestra, hermanos, llega muy lejos en la medida en que tú y yo aprendemos a vivir para Dios. Año 1948 mi bisabuela se convirtió y fue una mujer de Dios.
Año 1953 se convirtió mi abuela, una tremenda mujer de Dios. Yo compartí con ambas. Año 1954 se convirtió mi mamá, una tremenda mujer de Dios. Yo nací en el 57. A los 6 años, en el año 1963, yo le entregué mi vida a Cristo. Yo soy la 4ª generación. Mi hijo, que es siervo de Dios conmigo, es la 5ª generación de una familia de mujeres dedicada a Dios. No es verdad que se cumple en cualquier época lo que la palabra de Dios nos muestra en la vida de otros. Pero hermanos, también puede ser en la vida suya, y así debe ser. Dedíquese, hombre, a vivir para Dios y para sus hijos. Hermana, dedíquese a ser una buena madre, una buena cristiana para con sus hijos. Dedíquese. Un autor dijo que un hipócrita, definió un hipócrita a una persona que es un buen cristiano en todas partes, menos en su casa. Así lo describió. Y yo me he encontrado con hombres en la iglesia que me han dicho: pastor, usted nunca me ha tomado en cuenta, me voy de la iglesia porque usted nunca me ha tomado en cuenta para una posición de liderazgo en la iglesia. Y yo le he dicho: tú sabes que lo he dicho públicamente, que a mí no me interesa en primer lugar el cristiano que es alguien en la iglesia. Me interesa el cristiano que alguien es en su hogar. Y yo he tenido esposas que me dicen: pastor, tenga mucho cuidado con poner a mi esposo en alguna posición, él no camina con Dios. Hijas que me dicen eso. Y no debe ser, hermanos. Lo que nosotros encontramos, el ejemplo es que para una persona decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, tiene que tener la fuerza de un Josué. Josué fue un hombre que sirvió a Dios y que sus hijos fueron testigos de esto. Y por eso él puede decir con fuerza, y la Biblia lo presenta y Dios lo avala diciendo: es verdad. Por eso está en las escrituras. Yo lo conozco, yo sé quién es Josué, y él se dedicó al Señor, y él se dedicó a su familia, y por eso él puede decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mis amados hermanos, el primer lugar donde tenemos que ser los mejores cristianos es en nuestra casa. En una ocasión, en una conferencia de pastores, me pidieron que hablara acerca de cómo uno puede poner en práctica o acerca de los requisitos de los pastores. 1 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 7 menciona 17 cualidades que tiene que tener un hombre de Dios. Y la Biblia dice que si él, la única cosa de esas 17 que lo descalifica es que él no pueda, dice la Biblia, gobernar su casa. Si no puede gobernar su casa, si no puede dirigir su casa, administrar su casa, ¿cómo lo puede hacer en la iglesia? Y cuando yo me paré, le dije: hermanos, mire, en el libro de Timoteo menciona 17 cualidades, y de esas 17 hay una sola que es una cualidad de capacidad, y es que sea apto para enseñar. Después, todas las demás son cualidades del carácter de una persona. El ministerio y también el ser papá y mamá no es un asunto de conocimiento, es un asunto de vivir esos conocimientos delante de los demás. Y el mejor lugar para tú ser una persona irreprensible, el mejor lugar para tú ser de verdad marido de una sola mujer, porque no todo el mundo siempre es marido de una sola mujer, aunque haya tenido una sola esposa. Por muchas razones que tenemos hoy en día, esta proliferación de la pornografía, y ustedes jóvenes y hombres de esta iglesia, yo sé que en este cuarto tiene que haber hombres que andan metidos en la pornografía, y no hay nada que traiga más desgracia a un matrimonio y a una persona delante de Dios que esté expuesto al pecado de la pornografía de una manera tan fuerte como hoy en día lo ofrece el mundo a través de la internet y el celular. Tú tienes y muchas veces eso contamina mucho una casa. Cuando yo voy a un hogar y encuentro que tiene muchos problemas y yo no encuentro cuál es la fuente de esos problemas, yo siempre pienso: hay algún pecado oculto. Y normalmente uno de esos pecados es eso. Para tú ser de verdad marido de una sola mujer,
para tú ser una persona irreprensible, para ser una persona hospedador, bueno, para ser una persona no contencioso o no pleitero, como dice la Biblia, que no debe ser un hombre pendenciero, que significa pelear. Esas cualidades, el mejor lugar para uno practicarle, el mejor taller, no es con los hermanos de la iglesia para un pastor, es en nuestra casa. Es el mejor taller para nosotros ejercitar y tener esas cualidades del carácter. Por eso dice la Biblia, Enoc caminó con Dios después que engendró a su hijo. Y caminó 300 años. Mire, 300 años son 300 años. Y un hijo viendo a su papá 300 años caminar con Dios, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que va a pasar? Otro autor dijo que la razón por la que Dios se llevó a Enoc fue porque Dios le dijo: Enoc, yo tengo 300 años, tú tienes 300 años caminando conmigo y yo tengo que bajar aquí a la tierra 300 años a caminar contigo. Mejor ven al cielo, nos quedamos aquí y aquí hablamos todo el resto de la vida. Que Dios se cansó de bajar y caminar con Enoc, porque Enoc de una manera u otra obligaba a Dios a bajar y a poder caminar con él. Y no tiene nada, aunque parezca chistoso, pero dice la Biblia que Dios siempre visitaba a Adán en el huerto. Y Cristo dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Hebreos 11:7 nos da las 3 aplicaciones finales de esta enseñanza. Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 7. Más de 800 menciones en la Biblia hay acerca, más, creo que si no mal recuerdo leí que eran como 2000 menciones que se hacen en la Biblia, casa, y siempre que se hace mención de casa se refiere al hogar, no al edificio físico, sino al hogar. ¿Qué debe hacer un hombre, una mujer, para que su casa pueda decir: mi casa y yo y mi casa serviremos a Jehová? Hebreos 11:7. Léalo conmigo, por favor. ¿Lo tienen? Aquí vamos. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En primer lugar, hermanos, para que usted y yo podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, tu casa debe ser un centro de evangelización. Eso es lo primero. Tiene que ser un centro de evangelización. Una de las cosas que más me dificultó en un tiempo en mi vida fue que yo recuerdo a los 6 años en la escuela dominical recibir a Cristo. Pero en la adolescencia es una época poquito ambigua para uno, y yo sé que viví una época sin cometer ningún pecado ni vicios, pero muy ambigua en alguna de las cosas, aunque siempre iba a la iglesia, siempre leía mi Biblia, oraba. Pero un día mi mamá entró a la casa viniendo de su trabajo y comenzó a hablarme a mí como si yo fuera un incrédulo. Me dio el plan de salvación, mis ojos se aguaron, ella terminó de dármelo, yo me metí al cuarto y allí oré y le pedí perdón a Dios de todo corazón, de todos mis pecados. Luego hablé con ella y le dije: mami, yo tengo una confusión. ¿Fue a los 6 que tú recuerdas que te lo dije? ¿O fue ahora? Me dice: no, mi hijo, quizás fue cuando tú tenías 6 años y ahora lo que hiciste fue consagrarte al Señor. Pero a veces yo pienso, de verdad yo pienso, si fue en esa época. Pero yo le doy gracias a Dios que quien me ayudó a entender mi condición fue mi mamá. El hogar, hermanos, tiene que ser un centro de evangelización permanente, permanente. No confíe que sus hijos van a ser salvos porque usted lo trae a la iglesia, que es bueno. No confíe en eso. Nosotros caminábamos 2 kilómetros para ir a la iglesia. Y en el Caribe llueve mucho. Y a veces estaba lloviendo fuerte. Y mis hermanas y yo decíamos: bueno, hoy no hay culto, nos quedaremos viendo televisión. Y estábamos felices como muchachos al fin. Pero cuando abríamos la cortina del cuarto de mi mamá, estaba mi mamá remendando sombrillas. Y éramos 5, mis 4 hermanas, yo y mi mamá. Pero siempre ella salía con 3 sombrillas. Me daba una a mí, para mi hermanita, otra para mis 2 hermanas mayores y otra para mi mamá y mi hermana menor.
caminábamos 2 kilómetros con la sombrilla. Llegábamos a la iglesia con esta parte seca y esta parte mojada. Porque con 2 sombrillas nadie se puede cubrir, y más con el tiempo. Pero había que ir a la iglesia. Había que estar ahí en la casa de Dios. Pero eso no era en lo que ella confiaba. Ella oraba, ella hablaba con nosotros, ella nos hablaba del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Hablar con nuestros hijos, ministrarle, hablarle del Señor. Nuestros hijos no tienen que ser necesariamente ganados por otras personas. Pueden convertirse en la escuela dominical como yo, en un culto de la iglesia, no digo que no. Pero esa no debe ser la esperanza suya y mía. Nuestra esperanza es que debe estar en casa. Y Noé, aunque a Noé le dicen que fue un predicador fracasado porque duró 120 años y nadie entró al arca, si usted lee el libro de Génesis, pero tiene que leer la Biblia entera, porque en Hebreos 11:7 dice que por la fe con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos creyeron lo que los demás no creyeron. Y recuérdese que estaba acompañado con la vida de un hombre que vivió para el Señor, que caminó con Dios. ¿Cómo no creer? ¿Qué hijo no va a creer viendo a papá caminando con Dios y viendo a papá evangelizando a sus hijos, evangelizando a las esposas de sus hijos, evangelizando a todo el que estaba en casa para que pudiera conocer del Señor? Cornelio, cuando Pedro fue, dice la Biblia que Cornelio reunió a todos sus parientes y amigos cercanos. El hombre que estaba allá en la cárcel con Pablo, dice que cuando él recibió a Cristo en la cárcel, él llevó a Pablo y a Silas a su casa, le vendó las heridas para que ellos le hablaran, y él con toda su familia creyó en el Señor y fue bautizado. Tiene que haber una preocupación por la salvación de nuestros hijos, y nuestro hogar tiene que ser un centro de evangelización. Génesis el capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, 19. Segunda aplicación, léalo conmigo por favor, este versículo tan importante de las Escrituras. Génesis 18, 19. ¿Lo tienen? Aquí vamos. Porque yo sé, hablando de Abraham obviamente, dice conmigo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En segundo lugar, nuestra casa en primer lugar debe ser un centro de evangelización. En segundo lugar, tiene que ser un centro de formación espiritual. De formación espiritual. Dice, Dios tenía el convencimiento. Me gusta esa frase, dice Dios, porque yo sé, óigame, yo sé, dice Dios, que Abraham mandará a sus hijos. Abraham, dice la palabra de Dios, que era un hombre comprometido con Dios. En el libro de Santiago 2:23 dice que Abraham era un hombre llamado amigo de Dios, que era el padre de la fe. La clave era que Dios tenía la confianza en que Abraham daría continuidad a su plan eterno a través de su descendencia, porque la promesa que Dios le hizo a Abraham: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham dijo, como Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra, yo tengo que comenzar con mis hijos. Y comenzó con Isaac. Y aunque para mí el gran ejemplo de la fe de Abraham aparece en el libro de Génesis 22, cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, que el ángel lo detuvo, déjeme decirle que eso fue lo que podemos decir, algo intencional que también Abraham hizo con su hijo, para decirle hasta dónde debe llegar nuestra obediencia a Dios. Yo creo que eso trajo más bien a la vida de Isaac que cualquier otra cosa. Para mí, de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y no tenemos el tiempo para eso, el que más ha sido de bendición a mi vida ha sido Isaac. Sería bueno que usted un día pudiera ver el tipo de creyente que era Isaac. Era un creyente que aprendió la obediencia
a Dios de parte de su papá. Miren lo que dice en Génesis, el capítulo número 26, el argumento de Dios para que Isaac se quedara en Gerar. Génesis 26:4 dice, multiplicaré, esto no es Abraham. Bueno, versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como la estrella del cielo. Daré tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. El argumento, ya Abraham se había muerto, pero el argumento con el cual dice la Biblia, Dios animó a Isaac para que viviera para Dios es, recuérdate que tu padre guardó, obedeció, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. La fuerza de Isaac estuvo en la vida de su papá y en la formación de su papá y cómo su papá vivió todo esto. Fue un ejemplo de hijo a su hijo de obediencia, también de amor supremo a Dios. Abraham mostró delante de Isaac su supremo amor a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificarlo a él, pero también fue un ejemplo de dependencia de Dios. Génesis 24, no lo busquen, fue cuando Dios dice a Abraham, yo voy a mandar a mi siervo para que busque una hija, una mujer para ti. Y el Dios de mis padres, el Dios del cielo, se va a encargar de traerla. De manera que delante de Abraham no solamente les enseñó, sino que fue un ejemplo a su hijo de obediencia, de amor y de dependencia a Dios. Y en esos tres aspectos nosotros también tenemos que serlo. Ejemplo, hermanos, de obediencia a Dios, de amor a Dios y de dependencia de Dios frente a nuestros hijos. De los tres patriarcas, Isaac fue el único que tuvo una sola esposa. No tuvo concubinas. Isaac fue aquel hombre de quien se menciona de los tres que oraban a Dios. Cuando encontró la dificultad de su esposa que no concebía, dice en Génesis capítulo 25 y el versículo número 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. De Isaac es el único que se dice que Abimelech vino donde él y oiga lo que le dijo Abimelech. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. La gente de alrededor sabía que este hombre, la presencia de Dios estaba con él. Pero algo más, Abraham vivió 175 años. Jacob vivió 147. Isaac vivió 180 años. Fue el que más vivió. Eso hace sentido con Matusalén. Fue el hombre que más vivió. Pero fíjense quiénes eran sus padres, hermanos. ¿Quiénes eran sus padres? Yo quiero servir a Dios hasta los 80 y algo. Y yo me arrodillo, la cama donde dormía mi mamá es el lugar donde yo siempre oro. No es algo de superstición. No es eso. Lo que pasa es que cuando nosotros nos despertamos, mi esposa y yo, ni nos damos un beso, ni un abrazo, nada. No nos decimos nada. Cada uno agarra un cojín. Si usan ese nombre, un cojín. Nos vamos cada uno a un cuarto. Nosotros oramos, tenemos nuestra devocional, oramos al Señor. Y después que oramos y buscamos el rostro de Dios, es que ella me pregunta, ¿qué quieres de desayuno? ¿Qué tú vas a hacer hoy? Porque para nosotros hablar con Dios es primero que hablar entre nosotros mismos. Tú y yo tenemos que ser, nuestra casa debe ser un centro de formación espiritual. Y por último, el libro de Jeremías 35. Jeremías 35. Para mí, bueno, anhelo un día, bueno, pero yo quisiera ser un hombre como este. Le he preguntado a pastores si ellos saben quién es Jonadab, hijo de Recab, y me dicen no sé. Pero para mí no he encontrado un mejor padre en la Biblia que Jonadab, hijo de Recab. Ni Enoc, ni Abraham, ni ninguno de ellos.
Mire lo que dice de Jonadab, hijo de Recab. No tenemos el tiempo para mirar un poquito acerca de este hombre y su amor y celo que tiene con Dios. Pero en el capítulo 35 dice la palabra de Dios, y en el versículo número 8: y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. En tercer lugar, nuestra casa debe ser un centro de perpetua santificación. Debe ser un centro de perpetua santificación. El profeta Jeremías, uno de los profetas más venerados de la nación de Israel, más querido. Un día Dios, para mostrarle, hacer una analogía de la desobediencia de la nación de Israel a Dios su Padre, y hacer una analogía de la obediencia de los hijos de Jonadab a Jonadab, le dice: ve a la casa de Jonadab y a sus hijos bríndale vino. Algo tolerable en aquella época. Y él los reunió en el templo, en una de las habitaciones, y le dijo: mis hijos, aquí tienen vino. Ellos le dijeron: nosotros no vamos a tomar vino. Hemos decidido algunas cosas. Número uno, no vamos a tomar vino. En segundo lugar, no vamos a morar en ciudades. En tercer lugar, no vamos a levantar cementeras, o sea, sembradíos para nosotros, y ni vamos a tener heredad. No vamos a comprar propiedad. Y usted tiene que trasladarse al segundo libro de Reyes. No vaya ya a capítulo 10. En los tiempos, Jonadab vivió en los tiempos de Acab, uno de los reyes más malvados. Y él lo que estaba diciendo: hijo míos, no hay ninguna ciudad en el reino del norte digna donde el pecado de este hombre no haya dañado. Y yo quiero criar a mis hijos santos, apartados, separados y puros de esa influencia malvada. Y por eso le decía: ustedes no pueden sembrar nada, no pueden construir casa. No quiero que ustedes se queden en un lugar. Todo estaba bien con Lot, mientras Lot vivía solo con Abraham, pero cuando se mudó en Sodoma y Gomorra, ya usted sabe lo que pasó con él. Lugares así no son para vivir. Le dijeron a Jeremías: no lo vamos a hacer, porque nuestro padre Jonadab dijo que no lo hiciéramos. Mis amados hermanos, solamente alguien comprometido con Dios como lo fue Jonadab, alguien dedicado a servir a Dios como lo fue Jonadab, pudiera hacer eso. Pero mire lo interesante. Creando la escena, quizás Jeremías dice: ¿y por qué ustedes no hacen eso? Nuestro padre Jonadab dijo que no lo hicieran. A propósito, ¿dónde está su papá? ¿Me lo pueden enseñar? Y yo me imagino que todos se rieron. ¿Dónde está su papá Jonadab? No, Jeremías, hace 280 años que nuestro padre Jonadab murió. ¿Usted se puede imaginar que después de 280 años los descendientes digan: vamos a obedecer a nuestro padre Jonadab como si estuviera vivo? Esa es la influencia fuerte y poderosa que un padre comprometido con Dios y comprometido por el bienestar de su familia puede producir en sus hijos. Pero mire lo más interesante, cómo termina el capítulo 35 y versículo número 18 y 19. Yo voy a leer el 18, ustedes leen el 19. Dice: y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Lea conmigo: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Wow, hermanos. Wow. Dios dice: yo quiero que eso siga sucediendo. Y va a haber un varón de él que siempre va a estar en mi presencia, para yo animarle y ayudarle a que eso siga sucediendo en esta familia. Porque él convirtió su casa en un centro de perpetua. Estoy usando ese término, ¿verdad?,
para decirle cómo se fue perpetuando por generaciones la obediencia de estos hijos de vivir una vida santa. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestra casa un centro de evangelismo, de hacer de nuestra casa un centro de formación espiritual. Tenemos la encomienda de hacer nuestra casa un centro de perpetua santidad. Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: cuando el hogar se conduce por la palabra de Dios, ponga atención a esto. Spurgeon dijo: cuando el hogar se conduce por la palabra de Dios, se les podía pedir a los ángeles que se quedaran con nosotros y no estarían fuera de su medio ambiente. Wow. Así, Dios quiere que sea nuestro hogar.